Voy a saludar a Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Guillermo, Facundo Pastor en la red, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Facundo? Tuteame, así nos tratamos de la misma manera. Bueno, Guillermo, gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo todo esto? Contanos. Mirá, con mucha preocupación, la facultad está tomada en este momento en una toma totalmente pacífica, acordada por todas las agrupaciones gremiales, estudiantiles, docentes, no docentes, interclaustros, las distintas agrupaciones políticas del Consejo Directivo, pero también mucho estudiante suelto. Ayer en la asamblea yo pasé un ratito nomás, porque no era de las autoridades, era gremial, por supuesto, pero pasé un ratito por el hall y había como 1000 personas. La verdad que masiva, como hacía tiempo no se veía una asamblea, donde se tomó esa determinación desde, como te decía, desde los gremios y desde las agrupaciones y de los estudiantes que había ahí presentes, de esta toma pacífica sin suspender las actividades. Hoy estamos teniendo clases y parciales como estaba estipulado. Sí, el jueves hay un paro absoluto decretado por los docentes y no docentes. O sea, Guillermo, hoy las clases no están interrumpidas, sino que el ámbito es distinto. No, está bien, claro, está habiendo clases públicas en la puerta de la facultad, en el hall central, de alguna manera para hacerlo más visible, pero estamos teniendo actividad, efectivamente. A nosotros nos encantaría mantener la actividad todo lo que se pueda. Sabemos que la situación es muy compleja y que en algún momento quizás se evalúa alguna otra medida más drástica, pero por el momento estamos en este posicionamiento. Guillermo, quiero profundizar algo. Lo había hecho en su momento con el rector de la Universidad de Rosario y me voy a proponer cada vez que pueda hablar con un decano, con un rector, poder charlarlo, profundizarlo, porque el tema se instaló fuerte para mí. Escuchalo a Milei un minuto, lo que planteaba, y te quiero profundizar con vos este tema. A ver. Yo le hago una pregunta. Todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista, creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados, ¿sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. La pregunta es, entonces, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tanto problemas? ¿Porque las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? Principio de revelación se llama, el que está sucio. Bueno, a ver, Guillermo, vamos por partes. Increíble, ¿no? Tomémonos el tiempo. Tomémonos el tiempo para explicar, a ver. Dale, a ver, primero, digo, si fuera un stand-upero, como era hasta hace poco, nos causaría gracia. Es el presidente de la Nación. ¿Quiénes son los delincuentes que roban con las universidades? ¿Los denunció Milei? Digo, lo primero que tiene que hacer como presidente de la Nación es Guillermo, según él, ustedes, los que la manejan. ¿Y nos denunció en algún lado? Digo, una cosa es hablar en los medios públicamente. ¿Fue ante algún juzgado a hacer la denuncia ante tal y tal persona, de modo que esa persona se puedan defender? ¿O simplemente habla en los medios y ya está? Es el presidente de la Nación. Digo, no le voy a enseñar yo, ¿no? Sobre institucionalidad, estatus jurídico. Digo, que vaya y denuncie a quien corresponde si tiene pruebas sobre algo. Y si no, es una fake news más de las que nos tiene acostumbrados todos los días, como la que hizo el fin de semana, diciendo que solamente los ricos estudian en la universidad. Es realmente un absurdo, es increíble que estemos discutiendo este tipo de cosas. Digo, ¿somos todos delincuentes los que gobernamos las universidades? Digo, ¿y bajo qué? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuáles son los fondos que malversamos? Yo eso no lo acepto de ninguna manera. Digo, que muestre alguna prueba de algo, que vaya a la justicia y no es que se dedique a ir paseando por sus canales amigos para desprestigiarnos, pero sin ningún argumento, sin ninguna prueba de nada. Pero a ver, ¿por qué este tema de las auditorías se instaló fuertemente, Guillermo? Entonces la pregunta es... ¿Querés que lo explique? Si querés lo explico. No, yo lo que te quiero preguntar es, la plata que... Primero, ¿vos administrás plata? Sí, obviamente, el presupuesto de la facultad, sí. Más o menos, así. No solo yo, digo, el consejo directivo. A grosso modo, ¿qué cantidad de plata administrás?
Mirá, el presupuesto en gasto de funcionamiento de la facultad es de algo así como 780 millones de pesos. Bien. Una cuota mensual de 60, 65 millones de pesos al mes. Bien. Para 4 edificios, para una estructura muy, muy importante. Pero perdona, Guillermo, 65 millones de pesos por mes. ¿Qué? Sí, te estoy hablando de gasto de funcionamiento. Sí, está claro. Gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento. Es un 3% de nuestro presupuesto aproximadamente. Está claro. El resto son sueldos. Está bien. El resto son sueldos. Yo no tengo injerencia sobre eso. Los paga directamente la universidad a través de la plata que le gira el Estado Nacional para pagar los sueldos. Bueno, pero pará ahí un minuto, Si el 95% de la guita es sueldos, ¿quiere decir? Sí, en nuestro caso es un poco más. En el caso de la UBA es un poco menos. Ponele que en términos nacionales es el 90. Bien. En el caso de la UBA, está bien, ponele que sea el 80. 90. Sí, 90% en sueldos. Sí. Quiere decir, detrás de cada sueldo hay un DNI con una persona identificada, ¿correcto? Por supuesto. Con lo cual, estoy tratando de ponerme en la cabeza de toda la gente que le compra el discurso de las auditorías y creen que la facultad es un nido de chorros. Estoy tratando de pensar, de hacer ese ejercicio. Por ejemplo, vos podrías de repente disponer puestos, convocar, qué sé yo, a 1000 personas para que trabajen en exactas. ¿Eso lo decidís vos? Bueno, nosotros concursamos todos nuestros cargos, absolutamente todos, los docentes, los no docentes, con concursos limpios, abiertos, transparentes, que pasan por el Consejo Directivo primero, por el Consejo Superior después, y bueno, por supuesto, de esa manera se elige a nuestros profesores, a nuestros auxiliares, a nuestros no docentes. Bueno, o sea que ahí tenés un primer control, que decir que vos mañana, si yo vengo y te digo, che, Guillermo, mirá, necesito un laburo, meteme en exactas, me tenés que decir, mirá, flaco, andá, concursá. Te paso la fecha del próximo concurso. Bueno, si sos profesional de los nuestros, del próximo concurso docente. Si sos administrativo, te paso la fecha del próximo concurso no docente. Y te digo, presentate y bueno, ojalá te vaya bien. Bien. Y todo lo otro, lo que no es salarios, ¿los controlan, están auditados, tienen que rendir cuentas? Bueno. Eso es lo que te quería decir, nosotros tenemos en algún sentido triple auditoría. Por un lado, una propia, nosotros controlamos peso por peso lo que gastamos, somos muy cuidadosos y muy rigurosos. Además tenemos la auditoría de la Universidad de Buenos Aires, si querés sigue siendo interna, y después está la auditoría de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso y que tiene que auditar a todas las universidades nacionales. Ahora, lo que yo decía el otro día cuando me preguntaban esto, si la Auditoría General de la Nación no funciona con la frecuencia que al gobierno le gustaría, a mí me gustaría que funcione con más frecuencia en cuanto a auditar nuestros gastos. Ponele que auditan entre 6 y 8 universidades por año y hay 60 universidades nacionales. Por lo tanto, te toca cada 7, 8 años. Bueno, doten a la Auditoría General de la Nación de mayor personal para que nos puedan auditar todos los años a todas las facultades. No es culpa nuestra. Más aún, es explícitamente culpa del gobierno que hace 10 meses que no designa a su representante en la Auditoría General de la Nación porque no se ponen de acuerdo a la Libertad Avanza y el PRO. Guillermo. Entonces digo, claro, sí. ¿Ustedes están en contra que los audite la SIGEN a partir de esta resolución? Mirá, ahí hay toda una discusión filosófica sobre qué es lo que corresponde en función de la autonomía universitaria. Algunos constitucionalistas argumentan que no corresponde a la SIGEN auditar a las universidades nacionales. Algunas universidades ya tienen acuerdos específicos con la SIGEN para también tener auditoría externa por parte de la SIGEN. Por ejemplo, sé que la de Burlingame lo tiene, hay varias universidades del conurbano que lo tienen. La UBA siempre suscribió esta idea que por la autonomía teníamos que ser auditados de manera externa por la Auditoría General de la Nación, así como el presidente de la Nación tiene su auditoría interna, la SIGEN, y su auditoría externa es la de la AGN, que depende del Congreso de la Nación. Tiene bastante lógica, ¿no? De alguna forma que por la autonomía nuestra auditoría externa sea del Congreso, así como el presidente de la Nación no es auditado por la auditoría de la UBA, su auditoría externa es la Auditoría General de la Nación. Entramos ya en una discusión más filosófica, constitucional. Yo soy matemático, me supera un poco, entiendo que es debatible, pero en ningún caso hay un planteo de las universidades de no querer ser auditados. Claro. Guillermo, ¿vos formás parte de algún espacio político? Yo de alguna forma, desde que dejé el radicalismo allá en los inicios de los 90, porque no me gustaba el perfil que el radicalismo estaba teniendo,
Te alejaste. Dejé la participación activa en todo partido político. Si querés me defino como independiente progresista. Sí tengo una cierta afinidad hoy con quienes gobiernan en la provincia de Buenos Aires, sin tener ninguna militancia partidaria activa. Lo decía el otro día, que algún medio colega tuyo me sacó una imagen donde decía el decano militante, sí, con mi cara firmando un convenio de cooperación con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo decía en la respuesta que le hice a ese medio, que espero que la lea en algún momento y que podamos ejercer el derecho a réplica, decía que una cosa es la adscripción política que cada uno de nosotros pueda tener, incluso sin tener militancia partidaria. Distinto es si eso sesga tu gestión en el día a día. Y yo ponía como ejemplo que, por ejemplo, la facultad tiene convenios de cooperación con la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un convenio muy bonito por el cual vamos a las escuelas públicas de la ciudad, a las primarias, estamos yendo ahora a fomentar vocaciones en computación. Eso es Jorge Macri, en computación y matemática. Y eso es Jorge Macri. Claro. A mí en pandemia me tocó armar, yo no era decano todavía, me tocó armar un centro de seguimiento de COVID cuando era director del Instituto de Cálculo y trabajamos con Vicente López. Mira, justamente también estaba Jorge Macri en ese momento. Trabajamos muy de cerca en pandemia haciendo seguimiento de los datos de COVID con todos los municipios de la costa atlántica. Sí. Y con quien más me tocó trabajar fue con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata. Eso es el PRO. ¿Cómo? Que es del PRO, claro, Guillermo del PRO. Claro. Guillermo, te hago la última. Otra de las cosas que se suele decir es que, así en términos muy vulgares, dejémonos de mantener vagos, que el tiempo que estudian se toman 10, 12 años. ¿Cuánto es el promedio de los pibes y las pibas de exactas en recibirse? ¿Hay un cálculo? Mira, nuestras carreras son bien difíciles. Deberían hacerse en 6 años. El promedio debe rondar los 8 aproximadamente. Sí. ¿Qué carreras son? Una tasa de ¿Qué tenés? ¿Económicas? Bueno, tenemos 11 carreras de grado. Económica no. Física, matemática, computación, ciencia de datos, biología, geología, ciencia de la atmósfera, oceanografía, química, biología. Son carreras bien difíciles. Tenemos una tasa de recibimiento desde que los chicos terminan el CBC, que entran a la facultad y se reciben, está entre un 40 y un 50%. Ahí hay otro error, pensar que solamente la universidad les sirve a aquellos que se reciben. Por supuesto que trabajamos para mejorar esas tasas de recibimiento. Ahora, tenemos mucha gente que por ahí hizo 3, 4 años en la facultad y trabaja muy bien, en el sector privado, en el sector público. Claro. Pero no es cierto que solamente sirve la universidad a aquellos que se recibieron. Y déjame decir una cosa más. Hoy decía el presidente que la universidad se financiaba con los impuestos de gente a quien la universidad no le sirve porque no concurre. Eso es un error enorme. La universidad le sirve a la sociedad argentina y por lo tanto es lógico que se financie con los impuestos que paga la sociedad argentina. Ahora, efectivamente, ojalá pagaran más los que más tienen para sostener la universidad, pero esa es otra discusión. Digo, plantear que la universidad solo le sirve a aquellos que estudian en la universidad es una visión muy miope que, por supuesto, de vuelta muestra un absoluto desconocimiento de las universidades públicas argentinas que tiene el presidente de la Nación. Guillermo, abrazo grande, gracias por estos minutos. Un abrazo enorme, me dijeron que estuviste recorriendo el cielo más infinito hace un tiempo, ojalá vuelvas y nos encontramos y charlamos acá en persona. Por supuesto, por ahí estaré, Guillermo, un abrazo grande.